Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. Mucha atención. Última hora. La oposición venezolana afirmó que la inflación en el país fue del 55,2% en enero. El 2020 terminó en Venezuela con una inflación acumulada del 3.700%. Y aunque Nicolás Maduro aseguró el pasado diciembre que 2021 sería el año de la recuperación económica en el país, cuando ha transcurrido poco más de un mes, las perspectivas no son las mejores. La moneda local, el bolívar, sigue perdiendo valor y el dólar continúa ganando terreno. Según una oficina de análisis económico que responde al líder de la oposición, Juan Guaidó, y que mide el incremento a través de un índice nacional de precios al consumidor. De este modo, la inflación interanual, es decir, de enero 2020 a enero 2021, fue de 3.478%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF, instancia creada por la oposición y que tiene su origen en una comisión parlamentaria. El mayor aumento de los precios lo registró el OVF en el rubro de esparcimiento, en el que hubo un incremento de 300,12%, seguido del de la salud, que es del 70,9%, restaurantes y hoteles 70,3%, vestido y calzado 69,8%. La inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 58,1%, siempre según los datos del OVF que fueron publicados. El fundador del observatorio, al exdiputado Ángel Alvarado, explicó que Venezuela ya acumula 38 meses de hiperinflación y va rumbo a convertirse en la más larga de la historia, pasando en Nicaragua. Para el economista, la devaluación del bolívar y el ajuste de los precios de esparcimiento explica en gran medida la variación de precios del 55% en enero, lo cual confirma la hiperinflación que se extenderá hasta el año 2022. La OVF también calculó que el precio de la canasta en enero se ubicó en 423 millones de bolívares, lo que, siempre según sus cálculos, equivale a $251,2. El salario mínimo en Venezuela, en el que percibe la mayoría de la población, es de 1,2 millones de bolívares, lo que ha empujado a muchos de venezolanos a trabajos informales pagados en dólares para completar sus ingresos y poder comprar los alimentos de esta canasta básica. Analistas económicos como Asdrúbal Oliveros, director de la empresa Ecoanalítica, ve en la desconfianza de los ciudadanos el mayor inconveniente para que el bolívar vuelva a ser moneda de referencia. Lo primero hay que entender que Venezuela vive una crisis hiperinflacionaria que destruye la confianza en su moneda. La gente se refugia en el dólar como moneda dura y eso hace que la demanda por dólares se incremente fuertemente, presionando el precio al alza. Solo en el mes de enero el tipo de cambio bolívar-dólar ha subido más de 80%. Venezuela comenzó un proceso de hiperinflación en noviembre del 2017. Los precios crecieron desconsiderablemente en el 2020 y un 3.713%, impulsados por el financiamiento monetario del Banco Central al Ejecutivo de Nicolás Maduro, según el informe publicado por el OEF. Último minuto. Y una noticia muy importante y mucha atención, y es que Duque anuncia un estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos. Ese proceso marca un hito en la política migratoria de Colombia, pero también marca un hito en la historia de la política de migración en América Latina. Esto tiene beneficios de toda naturaleza. Por un lado, tiene beneficios de seguridad nacional, porque al estar regularizados y someterse al registro de las personas, por supuesto, en caso de violar la ley, tendremos elementos certeros para identificarlos y también para recibir las sanciones que corresponden. Pero en términos humanitarios, significa la identificación, el derecho a la identificación y poder también tener una participación abierta y en igualdad de derechos. En un evento que contó con la participación de Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, estuvo Jessica Fayeta, coordinadora de las Naciones Unidas en Colombia, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Phil Goldberg, y la embajadora de la Unión Europea del país, Patricia Lombard. El presidente Iván Duque se informó de la creación de un estatuto de protección temporal que cobijará no solo a los más de 700,000 venezolanos que se encuentran viviendo de manera ilegal en el país, sino a casi 1 millón de migrantes más que aún no cuentan con un permiso migratorio.
migratorio. Este proceso marcará un hito en la política migratoria de Colombia, pero también en la historia de la política de migración de América Latina, aseguró el mandatario, quien explicó que aquellos migrantes que ya estén regularizados no tendrán que hacer ningún tipo de actualización de su estatus. Los demás deberán inscribirse en un registro único de migrantes que incluirá datos biométricos, identificación, su lugar de residencia y su condición socioeconómica, lo cual permitirá que los venezolanos que se encuentren en Colombia puedan acceder a todos los servicios del Estado, entre ellos servicios de salud, incluyendo la vacuna contra el COVID-19. El nuevo estatuto temporal de protección tendrá una vigencia de 10 años y permitirá básicamente que los migrantes venezolanos que se encuentren en el país accedan a un régimen migratorio ordinario, es decir, aquellos migrantes venezolanos que se acojan a este beneficio podrán permanecer de manera regular en Colombia por un periodo de 10 años, después de los cuales deberán solicitar una visa de residente si desean permanecer en el país. De lo contrario, quienes no estén registrados podrán ser objeto de deportación. Frente a esto, Jessica Falleta, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Colombia, hizo un reconocimiento a lo que llamó una trascendental noticia y un anuncio histórico, y reiteró el apoyo de las Naciones Unidas al gobierno colombiano de la implementación de esta política generosa y solidaria. Posteriormente, Falleta leyó un comunicado del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien destacó este importante acto de solidaridad que permitirá que aproximadamente un tercio de los 5 millones de refugiados y migrantes venezolanos de América Latina puedan acceder formalmente a servicios y contribuir a la economía de Colombia. De acuerdo con Migración Colombia, para el 31 de diciembre del año 2020, había en el territorio más de 1.729.000 migrantes venezolanos. Esto equivale a un poco más del 34% total de los venezolanos que, de acuerdo con las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, han salido de su país. De ese total, cerca del 56% es un poco más de 966.000 que estarían en condición irregular. Se estima que el estatuto temporal de protección podrá beneficiar a más de 2 millones de venezolanos que se han visto obligados a salir de su país dada la crisis económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela. Esto es lo que usted debe saber del estatuto de protección temporal anunciado por el presidente Duque. ¿Quiénes pueden beneficiarse? Aquellos migrantes venezolanos que están en Colombia de manera regular porque consiguieron un permiso de ingreso y permanencia y realizaron una prórroga de permanencia o tramitaron un permiso especial de permanencia. También están incluidos en este estatuto de protección los migrantes venezolanos que hayan solicitado refugio o aquellos que están tramitando una visa ante la Cancillería. Igualmente podrán beneficiarse con el EPD los migrantes venezolanos en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia antes del 31 de enero del 2021 o aquellos que ingresen de manera regular al país durante los primeros 2 años de vigencia del estatuto. La implementación del EPT comenzará 90 días después de la publicación del decreto para que se le dé vía jurídica. Estará a cargo de Migración Colombia y se realizará en 2 etapas. La primera será virtual y consiste en la inscripción de los extranjeros en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, un mecanismo que le permitirá al gobierno de Colombia caracterizar e identificar a la población venezolana radicada en el país. La segunda fase, que se hará de manera presencial, será el trámite de un permiso de protección personal a un documento de regularización e identificación para los ciudadanos venezolanos que se acojan al estatuto. Estas son las obligaciones del migrante: incluir su información en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, aquellos migrantes venezolanos que incluyan su información en el registro y finalmente no soliciten el permiso podrán ser sancionados. Previo a la terminación de la vigencia del EPT, el migrante venezolano que desee permanecer en Colombia deberá tramitar y obtener la visa. Aquí hay una pregunta muy importante que se plantea a muchos: ¿por qué es importante para Colombia regularizar a los migrantes venezolanos? La llegada masiva de los venezolanos a Colombia en condición de irregularidad genera un desplazamiento de la oferta del trabajo que implica reducción en salarios y disminución en el empleo de los trabajadores nativos. La irregularidad implica una afectación de los aportes de los migrantes a la economía, que son remesas, contribuciones tributarias, parafiscales, etc. No saber quién se encuentra en el territorio nacional representa un riesgo en materia de seguridad e impide generar políticas públicas orientadas a la integración y asimilación de los migrantes. Y no regularizar también dificulta la identificación y judicialización de los migrantes. Por ende, que si no se aplica esta ley, cualquier venezolano o persona que cometa un crimen no podrá ser judicializado porque no tiene identificación ni un permiso único en el país. Y seguimos con más, y quiero que me des su opinión al respecto. ¿Cree que es una buena idea que el gobierno colombiano legalice a los migrantes venezolanos para que estén en el país? ¿O cree usted que este sería un grave error tanto para Colombia como para Venezuela? Déjame tu opinión aquí en la cajita de
comentarios al respecto de este tema. Y seguimos con más porque Juan Guaidó le agradeció a Iván Duque por la regularización de los venezolanos. Según datos de Migración Colombia, en este país hay 1,72 millones de migrantes venezolanos, de los cuales cerca de 1 millón están indocumentados. La introducción del Estatuto de Protección Temporal incluirá un registro único del migrante para los venezolanos que se acojan a él y para que tengan acceso a los beneficios del Estado colombiano, porque muy pronto van a llegar las vacunas y las personas que se registren van a ser vacunadas. Eso supone que 1/3 de los 5 millones de venezolanos que se encuentran como migrantes y refugiados en la región, que son los que migraron a Colombia, puedan acceder de forma regular a servicios y también a la economía colombiana. El de hoy es un gesto humanitario, el más importante que se ha hecho en este continente desde el año 1984, afirmó el alto comisionado en alusión a la aprobación de la Declaración de Cartagena de Indias, que incluyó por primera vez en el continente bajo el paraguas del refugio a aquellas personas amenazadas por la violencia generalizada. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete y dale me gusta. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en el mundo.